Y nosotros continuamos en este evento anual CIPER Chile cambió el libreto con el siguiente tema. Ya veíamos lo que pasaba con el tema del narcotráfico en nuestro país y ya se lo preguntábamos a Anita Tijoux. Este bloque tiene relación con la necesidad de valorar el trabajo que hacen precisamente las mujeres en la casa. Quien va a estar a cargo de este bloque es la periodista de CIPER, Macarena Segovia. ¿Cómo estás, Maca? Hola, Julita, muy bien. Saluda a todos también quienes nos están viendo a través de nuestra transmisión en vivo. También te va a estar acompañando Andrea Sato, investigadora de la Fundación Sol, Karina Noales, integrante de la Coordinadora Feminista de 8 de marzo, y Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de la Comunidad Mujer. Todo esto comienza ahora. Te queremos invitar a ser socio de Más CIPER, a ser socio de la transparencia, a ser socio de la verdad, a ser socio de todos quienes queremos tener una sociedad más informada, a ser socio de los que queremos que haya más CIPER, más socios, más periodismo independiente. Hazte socio. Te queremos invitar a ser socio de Más CIPER, a ser socio de la transparencia, a ser socio de la verdad, de todos quienes queremos una sociedad más y mejor informada, a ser socio de Más CIPER, más socios, más periodismo independiente, más control del poder. Hazte socio. ¿Qué significa ser socio? Significa que soy parte de una sociedad. Yo pago y obtengo algo a cambio. ¿Qué significa ser socio de CIPER? Es un trato donde los beneficios o dividendos no son personales, sino comunes. Yo pago para que todos tengamos más periodismo independiente. Únete a la comunidad Más CIPER. Más socios, más periodismo independiente. Hazte socio. ¿Qué significa ser socio? Que soy parte de una sociedad. Yo pago y obtengo algo a cambio. ¿Qué significa ser socio de CIPER? Es un trato, donde los beneficios o dividendos no son personales, sino comunes. Yo pago para que todos tengamos más periodismo independiente. Más socios, más periodismo independiente. Hazte socio. Expresidente Lagos y senador Lagos Weber no pagan contribuciones por sus casas en Callao. ¿Qué significa ser socio? Que soy parte de una sociedad. Yo pago y obtengo algo a cambio. ¿Qué significa ser socio de CIPER? Es un trato, donde los beneficios o dividendos no son personales, sino comunes. Yo pago para que todos tengamos más periodismo independiente. Únete a la comunidad Más CIPER. Más socios, igual más periodismo independiente. Simple. Únete ahora. Hazte socio. Corte de apelaciones de Rancagua, 3 ministros investigados por tráfico de influencias y pagos indebidos. Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a este segundo bloque en donde vamos a hablar sobre la valorización del trabajo doméstico y cuál es el aporte que tiene un trabajo que principalmente es realizado por mujeres al interior del hogar en lo que es la producción interna bruta de nuestro país.
Y para eso vamos a tener a una gran invitada, Andrea Sato, investigadora de Fundación Sol. Andrea, bienvenida. Hola Maca, muchas gracias a la invitación, a CIPER, también a estos espacios que son importantes para visibilizar cuestiones que muchas veces no están visibilizadas. Así es, y bueno, también vamos a tener más adelante a otras dos invitadas también para que estén atentas, que van a estar ahí esperándonos para vía remota para después ampliar el panel de conversación. Pero Andrea, quiero partir contigo y quiero que hablemos de No es amor, es trabajo no pagado, una investigación de Fundación Sol que inicia también una línea investigativa que tiene que ver con la valorización del trabajo de las mujeres al interior del hogar. Bueno, efectivamente desde Fundación Sol hemos desarrollado una línea técnico, político y teórica que ha profundizado en las desigualdades estructurales que viven las mujeres principalmente por ser las encargadas del trabajo doméstico como una carga histórica, ¿no? En ese sentido, el estudio que mencionabas, No es amor, es trabajo no pagado, no solo hace una radiografía del mundo del trabajo asalariado de las mujeres, sino que también profundiza en características del mundo del trabajo dentro de los hogares, que es el trabajo doméstico y de cuidados. En este estudio, por ejemplo, pudimos pesquisar que las mujeres en trabajo no remunerado dentro de los hogares realizan semanalmente 41 horas de trabajo, a diferencia de los varones que solo realizan 19 horas en promedio. En ese sentido, no solo estamos hablando de la diferencia entre hombres y mujeres, sino que también estas diferencias, especialmente en torno a actividades de trabajo no remunerado, se profundizan, por ejemplo, cuando una mujer se convierte en madre, cuando está el cuidado de niños y niñas pequeñas. Y en ese sentido tenemos que observar también cómo los hogares se convierten en pequeños universos donde las desigualdades estructurales tienen consecuencias y muchas veces se profundizan, lo que implica también esta división social del trabajo donde percibimos a las mujeres como cuidadoras y a los varones como proveedores. Entonces es interesante profundizar principalmente en el trabajo de los hogares, como lo mencionabas al inicio, porque ahí también nacen desigualdades que se convierten en desigualdades estructurales en la sociedad actual. Recuerdo que durante la pandemia también pudimos ver un concepto de el hombre cero, que era el que cero aportaba durante este proceso de trabajo al interior del hogar, y creo que aquellos que nos están viendo y aquellas que nos están viendo también recuerdan eso, saludarlos también a aquellos que están viendo esta transmisión en vivo, pero creo también, a ver, en el estudio que ustedes hicieron, ¿qué consecuencias trae esta reproducción como endogámica del trabajo doméstico al interior del hogar, que recae directamente en la mujer? ¿Tiene, por ejemplo, quizás algunas repercusiones en la figuración o la valorización de la mujer también y del trabajo de la mujer fuera del hogar? Sí, efectivamente, lo tomaría de dos dimensiones. La primera consecuencia evidente es que el trabajar tantas horas durante el día, en uno de los estudios posterior a No es amor, es trabajo no remunerado, analizamos específicamente la pobreza de tiempo. Y en ese sentido, lo que pudimos pesquisar es que el 53% de las mujeres en Chile son pobres de tiempo. ¿Qué implica esto? Que hay un 53% de las mujeres que no tiene tiempo para ocio, autocuidado u horas de descanso. Son mujeres que no tienen el tiempo suficiente para tener actividades finalmente que a ellas les permitan estar bien. Eso por una parte. Tenemos menos tiempo para el desarrollo de actividades de autocuidado o hasta otras actividades principalmente relacionadas a tejer comunidad, etcétera, etcétera, porque estamos haciendo dos labores. Y por otra parte está esta consecuencia que impacta directamente en el mundo del trabajo de las mujeres asalariadas, en donde también las mujeres y especialmente las mujeres madres viven una penalización salarial cuando ingresan al mundo del trabajo y se han convertido en madres. En un estudio que sacamos el mes pasado, que se llama Penalización Salarial y de Tiempo, el caso de las madres trabajadoras, pudimos observar, por ejemplo, que hay una brecha salarial entre mujeres no madres y mujeres madres que asciende casi un 21% de brecha salarial. O sea, estamos hablando de que las mujeres que son madres y deciden ser madres ganan en el mundo del trabajo un 20%
21% menos que las mujeres que no son madres, con características similares. Empresas similares, mismos niveles de educación, edades similares, y hay un castigo finalmente a las mujeres que se convierten en madres en el mundo del trabajo asalariado. Eso sumado a las diferencias y a las grandes brechas que existen entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo asalariado. Con respecto a ese mismo tema que tú tratabas, ¿cómo, por ejemplo, se puede calcular o se puede dimensionar el aporte que tiene la mujer, por ejemplo, en este caso una mujer que trabaja fuera del hogar y que trabaja dentro del hogar, al Producto Interno Bruto de un país, teniendo en cuenta que tiene un doble aporte, por decirlo de alguna forma? Bueno, Alejandra, que también está en este panel, probablemente lo va a profundizar mucho más. Comunidad Mujer, el 2019 hace un estudio respecto al aporte del trabajo doméstico al Producto Interno Bruto de los países, el 2019, y ahora el 2020 el Banco Central también recalcula el aporte del trabajo no remunerado al Producto Interno Bruto de los países, del país. El estudio de Comunidad Mujer la situó en 22% de aporte al Producto Interno ampliado, y el Banco Central ratifica también los cálculos que hacen desde Comunidad Mujer y nos cuenta que, de hecho, el aporte al PIB ha aumentado en un año y hay un 26% de aporte al PIB ampliado según los datos del Banco Central del año pasado. Me interesa muchísimo lo que planteas, porque las formas en las que, por ejemplo, desde Fundación Sol u otras organizaciones u ONGs o centros de estudio que han estado sobre los temas de tiempo, trabajo doméstico, trabajo no remunerado en general, se hacen principalmente a partir de una encuesta, que es la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo. Esta encuesta en Chile solo ha tenido una versión en el año 2015 y tenía que salir su segunda versión para el año 2020. Y el Estado y el gobierno decidió sacarle el financiamiento a esa encuesta. Distintas organizaciones nos hemos manifestado expresando la necesidad de que esa encuesta se vuelva a realizar, principalmente porque es el único instrumento técnico que nos permite pesquisar no solo el aporte de las mujeres al Producto Interno Bruto, sino que también cuánto están trabajando las mujeres realmente, no solo en el mundo del trabajo asalariado, sino que las actividades que se están realizando dentro de la casa que finalmente permiten la reproducción social en su conjunto. Y en ese sentido, el debate es técnico, es teórico, pero también es profundamente político, pensando, por ejemplo, en el aporte del Producto Interno Bruto de las mujeres, que es la cifra más alta. Por ejemplo, hablemos de que la minería hoy día al Producto Interno Bruto aporta solo un 15%, y según los datos del Banco Central, solo el trabajo doméstico y de cuidados aporta un 26% al Producto Interno Bruto. Entonces, estamos hablando de que el trabajo no reconocido, no visibilizado, no remunerado de las mujeres está en la cima del aporte al Producto Interno Bruto, no solo en Chile, sino que de todos los países. Porque sin este aporte de trabajo de cuidados, de trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, finalmente ninguna otra actividad productiva se podría llevar a cabo. Sí, sobre todo en el contexto, por ejemplo, de la pandemia, durante el año 2020 nos dimos cuenta que esa línea de división entre el trabajo doméstico y el trabajo remunerado efectivamente no existía dentro del hogar. Entonces, para volver un poco al informe inicial que ustedes hicieron, que tenía que ver con que, y nos decían, esto es trabajo, no es solo amor, por decir, tiene mucho de amor. El hecho de mantener la casa, de cuidar a los hijos, a las hijas, pero volviendo a ese origen, la división del trabajo, ¿se acentuó la crisis durante la pandemia en cuanto a la distribución de trabajo para el hombre y de la mujer al interior del hogar? Completamente, o sea, distintos estudios lo que han demostrado a nivel global es que las mujeres, por ejemplo, han retrocedido en 10 años en temas de empleo. Hoy día hablamos en Chile que se destruyeron alrededor de 2 millones de empleos. La mitad de esos empleos eran empleos de mujeres. Los que se han recuperado en este último periodo no han excedido los 600.000 empleos para mujeres y tienen características altamente precarias. Si observamos, por ejemplo, el periodo desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, observamos que el empleo creado para mujeres en este periodo, el 61% tiene características precarias. Subcontrato, externalización, enganche o cualquier tipo de trabajo finalmente endeble
que muchas veces está vinculado también a la informalidad. Hoy día hablamos también de que las mujeres hoy día están siendo las más afectadas en esta crisis del COVID, no solo porque han sido las que han tenido que cargar principalmente con el trabajo doméstico y de cuidados y esas horas que implica, sino que además han perdido autonomía económica. Y la pérdida de autonomía económica para las mujeres también es fundamental porque se puede configurar como un elemento de violencia. En ese sentido, el retroceso que vemos, no solo en el mundo del trabajo asalariado de las mujeres en el periodo del COVID, sino que también el uso intensivo del tiempo por el aumento de carga de trabajo no remunerado dentro de los hogares, es sumamente importante y puede tener consecuencias al corto, al mediano y claramente al largo plazo, en donde los roles de género, esta noción de madre cuidadora o mujer cuidadora y varón proveedor, pueden profundizarse mucho más en contextos de crisis sanitaria donde estamos la mayoría de las personas confinadas, en cuarentena, o que también el mundo del trabajo va a cambiar profundamente tras esta crisis sanitaria. Recuerdo muy claramente que también se dio una situación durante la pandemia que las mujeres, sobre todo, o quienes, para ir un poco más allá, mujeres, por lo general uno lo asocia con la madre o con quien tiene esta figura materna dentro del hogar. Aquí estamos hablando también de las hermanas, de las hijas, de nietas, de las abuelas, que por lo general cargan con ese peso al interior del hogar. También recuerdo que ocurrió mucho que aquellas que trabajaban remuneradamente, o sea, fuera de la lógica, ejercían sus labores del hogar durante el día, ejercían también labores, por ejemplo, de educación, y luego tenían que extender su línea horaria de trabajo en la noche. No hubo como datos duros respecto a eso, pero sí hubieron varios informes que tenían que ver un poco más con una información cualitativa con respecto a esto, de que la jornada laboral de la mujer se trasladaba hacia la noche. ¿Qué puede traer también como consecuencia eso con respecto al rol de la mujer dentro de la sociedad? Porque eso también te quita tiempo para hacer otras cosas. Bueno, efectivamente lo que hablábamos es que las mujeres tienen pocas horas disponibles en el día, no solo para el trabajo remunerado, sino que también para ese autocuidado y en ese sentido cambiar la perspectiva en torno a cómo también estamos hablando de un trabajo que es necesario, cuidar, cocinar, lavar, planchar, son actividades sumamente necesarias para el desarrollo de las sociedades en su conjunto, están en la base de la reproducción social finalmente. Y lo que tú mencionabas, Maca, es sumamente importante, pero porque también se engarza con finalmente las clases sociales. Hoy día vemos que las mujeres más empobrecidas, de los deciles más empobrecidos, también tienen un impacto mayor en torno al uso del tiempo. Si hacemos la comparación, por ejemplo, entre el decil más empobrecido y los deciles de ingreso más alto, observamos que las mujeres de ingresos más altos tienen más disponibilidad horaria, tienen más horas en su día, una diferencia de casi 10 horas. En cambio, las mujeres de deciles más bajos, de deciles más empobrecidos, finalmente tampoco tienen el tiempo suficiente, y estas mujeres, que a pesar de que siguen teniendo un uso de tiempo muy extenuante, logran muchas veces trasladar vía pago, vía salarios a otras mujeres más empobrecidas, muchas veces migrantes, racializadas, que ellas hagan las tareas domésticas y de cuidado que las mujeres de deciles con ingresos más altos no quieren hacer, no pueden hacer. Entonces acá hay el tiempo, el trabajo doméstico y de cuidados también tiene una perspectiva desde la clase social, también claramente desde la división social del trabajo y sin lugar a dudas desde la construcción y las nociones de los roles de géneros que se han construido históricamente. Bueno, y para profundizar en esta conversación también vamos a ir a quienes están conectadas, ahí ya las vemos en pantalla. Estamos con Karina Noales, quien es integrante de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Karina, bienvenida. Y también con Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer. Alejandra, también muy bienvenida. Recordarles a todos que pueden también darnos sus comentarios, mandarnos preguntas y que estamos interactuando con aquellos que nos están y aquellas que nos están viendo a través de las pantallas, diversas pantallas también en esta era tecnológica que vivimos. Bueno, partamos también con algo que ya nos decía Andrea hace poco,
que tiene que ver con la investigación que ha hecho también Comunidad Mujer con respecto a cuánto es el aporte real que realiza el trabajo doméstico al Producto Interno Bruto de nuestro país. Hola. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que nosotros realizamos el primer estudio a nivel urbano, nacional, para poder medir el aporte del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado a la economía del país. Fue un estudio que presentamos unos días antes de empezar la cuarentena, así que de alguna manera fue muy valioso también porque nos permitió tener una evidencia bastante importante en paralelo a lo que estaba sucediendo con la crisis de los cuidados en los hogares, cuando, como se decía en la entrevista, casi 900.000 mujeres perdieron su empleo y tuvieron que salir de la fuerza laboral para dedicarse a cuidar a sus niños, niñas, personas dependientes, frente al cierre de los colegios, de los centros de adulto mayor, de todas las posibilidades de redes para el cuidado existentes y que también obviamente requieren de una ampliación importante. Es un estudio donde nosotros lo que hicimos fue a través de varias metodologías, pero fundamentalmente a través de la metodología del costo de reemplazo, poder calcular cuál es el valor, como les decía, del trabajo no remunerado que realizan principalmente las mujeres, y llegamos a una cifra que es bien relevante. Calculamos que ese trabajo alcanza 44,5 billones de pesos del año 2015, y es 2015 porque lo hicimos en base a la encuesta ENUTA, la encuesta nacional de uso del tiempo, y eso equivale al 21,8% del PIB ampliado del país. Eso quiere decir que estamos hablando de una actividad productiva que aporta riqueza, que contribuye al bienestar social, que contribuye a la reproducción del país y que es mucho más grande que cualquier otra actividad productiva, más grande que los servicios financieros, que la minería. Y luego este año el Banco Central replicó nuestro ejercicio con esta metodología de costo de reemplazo y llegó a esta cifra que tú mencionaste de que este PIB significaba este PIB ampliado un 26%. Es muy importante medir para poder visibilizar, reconocer y también, en definitiva, poder reducir o redistribuir estas cargas de trabajo que hoy día realizan principalmente las mujeres y que con eso además subsidian una actividad que de otro modo tendría que ser 100% responsabilidad del Estado. Así es, Alejandra, y quiero quedarme con algunas de las cifras que diste, y es importante recalcarlas porque también dar cifras y, como tú decías, entregar y valorizar, cuantificar el trabajo doméstico también nos ayuda a, de una u otra forma, entender la necesidad también de su reconocimiento o no. Entonces me gustaría quedarme con la cifra de que esta estimación de casi 44,5 billones de pesos al año es una cifra bastante importante, y tener más del 46% de la participación del PIB también nos habla de que quizás sin ese trabajo, de una u otra forma, el resto de las labores tampoco se pueden realizar. Y ahí también quiero darle la bienvenida nuevamente a Karina, que nos está ahí en pantalla, y saber un poco qué es lo que se ha planteado desde la coordinadora 8M con respecto a al reconocimiento o no del trabajo doméstico, y cuál sería esa fórmula, porque también hablamos del reconocer, pero ¿qué significaría ese reconocer? Hola, bueno, saludarte Macarena, saludar por supuesto a Andrea, que está en el estudio también, a Alejandra, que estamos virtualmente, y sobre todo a CIPER, ¿no? Por el extremadamente valioso trabajo que han hecho en los últimos años y que aporta de una manera crucial al proceso de democratización que han emprendido amplios sectores sociales en Chile y de los que somos parte también, ¿no? Sin duda, como bien decía Alejandra, el trabajo doméstico y de cuidados no solo aporta y contribuye a la economía del país, sino que, como bien remarcaba Macarena, es probable que ninguna otra actividad económica pudiera sostenerse sin estos trabajos. Entonces, nosotros hemos planteado en una deliberación programática muy sostenida y colectiva de que es necesario, además, en el proceso constituyente que tiene lugar en el país hoy,
el reconocimiento de estos trabajos, primero como trabajos, ¿no? Porque aquello que no aparece como asalariado tiende no a ser reconocido como trabajo, ¿no? Pero no basta con reconocer que cuidar y criar, entre otras tareas, es trabajar, sino que además es necesario reconocer que estos trabajos son necesarios para que el conjunto de la sociedad se sostenga. Y cuando hablamos de trabajo socialmente necesario, nos ponemos ante la resolución de un problema, de cómo estos trabajos se van a organizar, porque estos trabajos no se han organizado siempre en la historia de la misma manera, y la forma en que hoy día se organizan es eminentemente privada, y privada quiere decir que hay que pagar por ellos en el ámbito del mercado, o bien que aparecen de manera gratuita en las cuatro paredes del hogar, ¿no? Y dentro de las cuatro paredes del hogar son sostenidos por mujeres y nosotras tendremos que ver cómo nos arreglamos para hacerlos posibles. Entonces, cuando decimos reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidado como trabajos socialmente necesarios, al mismo tiempo decimos que deben ser trabajos sostenidos socialmente, porque no benefician únicamente a la familia de cada una de nosotras, ¿no? Sino que sostienen a toda la sociedad. Y lo que nosotras hemos planteado es la necesidad de que se reconozca constitucionalmente el derecho a la seguridad social y dentro del sistema de seguridad social tenga lugar un sistema de cuidados que hemos denominado plurinacional, que reconozca también todas las formas de cuidar y comunitario, ¿no? Que el Estado garantice una infraestructura, pero que en algunos niveles de la gestión de los cuidados también las comunidades puedan hacerlo directamente, ¿no? Cuando resulte pertinente. Me gustaría conocer también cuál es la visión de Alejandra y de Andrea con respecto a esta propuesta en el contexto de la discusión que estamos viviendo actualmente constitucional, de si es que efectivamente este punto del trabajo doméstico y de cuidados, añadirle el cuidado también, debería estar reconocido constitucionalmente. Alejandra. Bueno, la verdad es que en toda la evidencia que nosotros hemos logrado recoger a lo largo del tiempo en nuestros estudios en Comunidad Mujer, hemos llegado a la convicción que en la base de la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres y en su falta de oportunidades a lo largo de todo su ciclo de vida está precisamente este tema, la división sexual del trabajo, el que recaiga sobre ellas toda la responsabilidad y el costo del cuidado y de la maternidad. Finalmente, en ese punto subyace parte importante de una desigualdad en un modelo que tiene que cambiar para que se reconozca en definitiva la igualdad sustantiva, ¿no? La no discriminación, está como un poquito a la base. Entonces lo que pretende Comunidad Mujer con sus propuestas que coinciden es que aprovechemos este debate constitucional y la nueva constitución para consagrar el principio de la corresponsabilidad social de los cuidados, que significa reconocer que esta es una actividad que es crucial para la vida en sociedad y que debe ser redistribuida entre el Estado, las familias y dentro de las familias hombres y mujeres y también el sector privado, digamos, como en un principio de solidaridad importante. Y también el deber del Estado de reconocer entonces el trabajo doméstico de cuidado no remunerado como una actividad productiva que aporta al crecimiento y a la riqueza del país. Entonces son dos cosas, es el principio de la corresponsabilidad social de los cuidados y el deber de reconocimiento de esta labor como una labor productiva, lo que ordenaría acciones afirmativas de parte del Estado para poder en el fondo hacerles la bajada en varios ámbitos de acción. Por un lado en el mercado laboral, que hoy día es obviamente muy discriminatorio contra las mujeres, en los sistemas de seguridad social, pero también en términos de pensiones, o sea, de qué pasa o cómo se compensa en el fondo, en el tiempo, en el periodo de la vejez, todo lo que las mujeres dejan de ganar o todo lo que pierden en términos de autonomía económica por estar realizando principalmente estas labores. Siguiendo un poco esta línea,
¿cómo podría llegar a impactar de forma positiva o negativa la valorización, el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y de cuidados y su posible, por ejemplo, remuneración en las pensiones y también, por ejemplo, en la capacidad o la posibilidad de poder salir al mercado laboral también, además de cumplir este rol al interior del hogar? Es un debate muy complejo el del trabajo, establecer remuneración por el trabajo doméstico y de cuidados, principalmente porque distintas líneas teóricas han debatido en torno a que el remunerar el trabajo doméstico podría finalmente profundizar los roles de género. Al remunerarlo también establece esta división como si fuera natural entre que las mujeres van a tener un salario por realizar las labores de trabajo, de cuidado dentro de los hogares. Pero sin lugar a dudas, más allá de ese debate que claramente tiene que estar engarzado, y Karina lo mencionaba, y Alejandra también, engarzado en una propuesta estructural de cambios en el modelo de seguridad social en Chile. Hoy día en Chile no tenemos un modelo de seguridad social, no solo por las miserables pensiones y la mercantilización de absolutamente todos los derechos vinculados a la seguridad social, sino que además lo que hemos observado es que esta falta de reconocimiento al trabajo doméstico no solo lo deja finalmente en un espacio poco prioritario de atender, sino que además lo que configura es que esta falta de reconocimiento y de visibilización hace que el modelo, el sistema mercantil en el que estamos viviendo también se ahorre, y lo mencionaba Karina, también se ahorre todo lo que implica la fuerza de trabajo de las mujeres dentro de los hogares y que garantiza la reproducción de este mismo modelo, de finalmente la estructura económica en la que se asienta, la forma en la que también se distribuyen las propias actividades económicas, y en ese sentido avanzar en un reconocimiento constitucional claramente es un paso cero. Avanzar en construir sistemas plurinacionales de cuidado en donde el Estado como garante también de finalmente todos estos procesos, pero y creo que en ese sentido no hemos profundizado también en un concepto que se detuvo Karina, del trabajo socialmente necesario. Aquí también hay que pensar no solo en cómo cuidamos, sino que también cómo gestionamos todos los tipos de trabajo. Y en eso un debate fundamental es, por ejemplo, la reducción de jornada de trabajo en Chile. O sea, más tiempo para los cuidados, tanto socializados y comunitarios, es también menos tiempo de trabajo asalariado. Porque aquí estamos hablando de que el trabajo socialmente necesario hoy día no solo se debería pensar en los tiempos del mercado, sino que se tendría que pensar en los tiempos de la reproducción de la vida. Y en ese sentido, avanzar en el reconocimiento constitucional, avanzar en construir con las comunidades, con el Estado, con los hogares, un sistema plurinacional de cuidados que garantice el derecho a ser cuidado y el derecho a cuidar en condiciones dignas es fundamental. Alejandra, Karina también me quería afirmar un poco de lo que decía Andrea recién. ¿De qué forma en un contexto de crisis económica como la que se está viviendo a raíz de la pandemia, que es mundial, también puede impactar a nivel económico y en el nivel de acceso al empleo por parte de las mujeres el hecho de empezar también a hablar de reducir la jornada para, por ejemplo, si no es remunerar el trabajo directamente por parte del Estado o de otros, reducir, por ejemplo, las jornadas de trabajo de quienes cargan con esos cuidados al interior del hogar? Bueno, contesto yo, no sé. Bueno, el debate de la reducción de jornada de trabajo está presente en Chile hace rato, y de hecho creo que la pandemia más bien lo interrumpió. Había un proyecto de ley de la reducción a 40 horas semanales que estaba discutiéndose en el Congreso. Yo creo que este es un problema multifactorial que hay que abordar de distintas maneras. Una manera es reducción de jornada, es generar jornadas más flexibles para permitir en ese sentido la compatibilidad o la integración de
la vida y trabajo, pero aquí quiero ser bien enfática que esto es con corresponsabilidad. No sirve que estas sean políticas que solamente beneficien a las mujeres porque, de nuevo, eso solamente lo que hace es reproducir el rol tradicional de la división sexual del trabajo. Pero hay otras maneras también que son importantes y que tienen que ir a la par con lo que puede ser una reducción de jornada laboral. Nosotros hoy día lo que necesitamos, de hecho, en Chile es traer de vuelta a las mujeres al mundo del trabajo y eso significa, por supuesto, garantizarles que ellas van a poder volver en la medida que hay un sistema nacional de cuidados que funciona y que funciona no solo para dar solución al cuidado de niños y de niñas, sino que también de adultos mayores y dependientes, porque aquí la demanda de cuidado es completa, es total. Entonces yo creo que también es muy necesario avanzar en un sistema nacional de cuidados, como les decía, y también pensar en otras formas de reconocer y redistribuir. Lo que partimos hablando más temprano, que tenía que ver con esta medición del aporte al PIB, implica que en nuestro país de ahora en adelante también tenemos que tener la conciencia de ir siempre midiendo el uso del tiempo a través de las encuestas ENUD. Solamente hay una a nivel nacional. Este año 2020 se iba a hacer una, se postergó por la pandemia, pero es muy necesario tener esas cifras siempre a la mano y el poder, por ejemplo, crear una cuenta satélite de hogares que se añada a las cuentas nacionales, que permita ir midiendo esta distribución del uso del tiempo para poder diseñar nuevas políticas públicas. Y en términos de seguridad social, por supuesto, como les decía, el Sistema Nacional de Cuidado y también ver en la reforma de las pensiones. Necesitamos un sistema de pensiones que también reconozca esta contribución que hacen principalmente las mujeres y ojalá en adelante no sean solo las mujeres, sino que esté balanceado en un sistema que también sea solidario. Y ahí más adelante puedo comentar algunas experiencias que hemos detectado en otros países del mundo para poder ir, como te decía, abordando esto de manera sistémica y a través de distintas vías. Lamentablemente nos queda absolutamente nada de tiempo para seguir en el debate. Quiero agradecerles a las tres por haber estado aquí, a Karina Noales, darle 10 segundos, porque ahí nos faltó poder conversar un poco más con ella, así que 10 segundos para cerrar, y agradecerle a las tres, a Karina, a Alejandra y también a Andrea por haber estado en este panel, y a todos quienes nos están viendo por las pantallas. Karina. Sí, solamente decir que la reducción de la jornada de trabajo ha sido una demanda histórica de la clase trabajadora a nivel mundial, es lo que conmemoramos el 1 de mayo, ¿no? Y esta conquista de las 8 horas diarias de trabajo no solo es una conquista que se ha perdido para varones y mujeres que hacen parte de la clase trabajadora, sino que es algo que nunca conquistaron las mujeres trabajadoras, ¿no? Y que cuando ponemos en debate qué es lo que vamos a reconocer o no como trabajo y el límite a la jornada, hoy día es fundamental considerar lo que efectivamente de lo que está dando cuenta las mismas encuestas que hemos comentado acá, ¿no? La doble jornada de trabajo existe y se trata de los trabajos que sostienen la vida y que sostienen todas las demás actividades económicas y que no son reconocidos como tales. Y lo que hace falta en realidad es desprivatizar todos estos ámbitos y poder reorganizarlos socialmente para sostenerlos no solo en una clave de distribuirlo entre hombres y mujeres, que es absolutamente necesario, ¿no? Sino también de decir que sigue siendo un trabajo gratuito que beneficia del trabajo explotado que se da de manera remunerada. Y que también eso es una perspectiva que no queremos. No queremos solo redistribuir, que sí, ¿no? Con los varones esta jornada de trabajo no remunerada, sino que sobre todo queremos que los trabajos que realizamos sean reconocidos como tal y que no recaigan gratuitamente en ningún sector social. Bueno, reiterar las gracias a Karina, a Andrea, a Alejandra, quienes nos acompañaron hoy día en un tema muy importante también para el desarrollo de nuestro país en medio de la crisis y que de una u otra forma nos abre una nueva dimensión a poder dialogar y conversar en torno al rol que tienen las mujeres, pero también aquellos y aquellas que detentan el rol de los cuidados en nuestro país. ¿O no, Julia? Absolutamente.
Sobre todo, como lo decíamos al principio, en esta pandemia que quedó tan a la vista finalmente, la sobrecarga laboral, no solo pagada, sino la que hacen en sus casas, a cargo de sus hijos, de las labores domésticas, todas las mujeres. Gracias, Andrea, por haber estado acá. Maca, ¿algunas palabras para el cierre? Sí, yo quiero reiterarles a todos y a todas quienes nos están viendo que se hagan socios de CIPER y socias de CIPER. Es muy importante. Pasamos de ser 2 periodistas en un inicio, ahora somos 6, me incluyo yo entre esas nuevas adquisiciones de incorporaciones de CIPER. Y nada, se pueden seguir en la página web, lo ven aquí abajo, está muy clarito, y también a través de el código QR que pueden observar también a un costado, pueden hacerse socios, y es muy importante para nosotros para seguir haciendo periodismo de investigación y también para el desarrollo también del país en un contexto en donde estamos en tiempos de cambio, así que esas son mis últimas palabras. Eso es fundamental. Gracias, Macarena Segovia, periodista de CIPER, por haber estado presentando este tema tan importante como el tema de género. Gracias, Andrea. Nosotros seguimos en el evento anual de CIPER, que tal como se los decía al principio, esperamos que sea un hecho que todos los años esté presente, que de aquí hoy día comience una verdadera tradición en el periodismo independiente de nuestro país.